Ahí estamos. Hola, Enio. ¿Cómo estás? Pura vida. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, 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 aquí, día nublado. ¿Me escuchás bien vos? Sí, yo le escucho bien. ¿Me escuchan ustedes? Ah, por ahí se corta un poco. Se entrecorta. Te veo bien, pero se entrecorta un poco. Ok, ok, vamos viendo a ver qué pasa si no me muevo aquí de la ¿Está oficina. bien? Ah, está bien. ¿Cómo andas? ¿Trabajando? ¿A Bien, full? bien. Sí, 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 hoy fue un día, estos días aquí está lloviendo y tenemos mucha lluvia, entonces, pues nada, toca hacer los trabajos temprano porque si no, no se Está trabaja. bien. Y no, Y ustedes, hay que aprovechar a hacer otras cosas cuando el clima está así. A limpiar la no, máquina, a no, hacer trabajo de oficina. ahí está Pablo. Oye, Pablo, Sí, y a Jorgito también. sí, Jorge en España, hay varios amigos ya. Jorge en España que dice que no le gana el sueño. Sí, ya es tarde ya. Ya es tarde, pero está ahí Sí, firme. Che, sí, sí, Nio, sí. ¿cómo está el tema ahí de la pandemia? Un poco controlado, o sea, obviamente en todo lado está un poco mal, pero acá se ha logrado controlar a tal punto que se está logrando finalizar el torneo aquí, volvió, digamos, en cuanto a fútbol, volvió a la nueva normalidad, ¿verdad? Sin público. Y en sí en el país hay unas pequeñas zonas donde sí está un poquito más complicado, pero relativamente se ha logrado controlar un poco y como todo, es un virus que no hay cura en este momento y pues nada, toca Claro, cuidarse, mascarilla, careta y nada, continuar porque la verdad es que está che, siendo difícil para todos, ¿verdad? claro, y en el momento en que más estaba todo convulsionado, ¿vos podías trabajar o no podían trabajar ustedes? Sí, nosotros logramos mantener al menos en cuanto a los servicios que nosotros brindamos, sí pudimos continuar. Sí hubo una etapa en donde todo el mundo para las casas, en Semana Santa estuvimos todos en las casas, o sea, no se podía salir ni nada, pero sí hubo al menos una cierta parte donde, donde tiene, ¿verdad? O sea, hubo una cierta parte donde sí se pudo trabajar. Ah, bien. O sea que Ustedes allá, dentro ¿cómo de lo ven? todo, no, y acá estuvo, en realidad acá yo estoy en Paraguay, en Asunción. Eh, acá en su primer momento, hubo una cuarentena estricta, pero nosotros teníamos autorización para ir a trabajar. Yo estoy cerca del predio donde entrena la selección, así que yo iba en 5 minutos, entraba y como es un espacio amplio, grande, se podía trabajar tranquilo, ¿viste? No había problemas. Sí, sí, a nosotros, Pero a nosotros, acá fue muy estricto el tema de la cuarentena. sí, a nosotros igual, hablar mucho con los muchachos que nos ayudan en cancha y todo, de ver, quedémonos en las casas y salgamos a trabajar, porque si alguno sale contagiado o algo así, es complicadísimo porque trabajamos en un club de fútbol, o sea, esto hubiera Claro. parado el fútbol a nivel nacional, entonces, pero no, se pudo y se ha, yo creo que se ha hecho de buena manera. Obviamente en estos momentos sale el que critique, el que no critique, el que cree, el que Sí, no cree, sí. pero hay que cuidarse porque hasta que no haya vacuna, estamos listos. Cheño, ¿y cuándo arrancó el torneo de vuelta ahí? El torneo volvió el 16 de mayo, si mal no recuerdo. Ya las semanas previas Ah, se hace tuvo. bastante ya. Sí, sí, hoy es la final de vuelta. Y el próximo torneo vuelve a arrancar ahora el 16 de agosto. Ah, mira. Che, qué linda camiseta esa que tenés ahí atrás. Qué lindos Es la, colores, rojo y eh, negro. el rojinegro querido, esa es la de Alejandro Morera Soto, la de Liga Deportiva Alajuelense. Qué grande, rojo y negro como Colón, mi equipo. No, Espectacular. si desde que usted subió todo lo de Colón y la final allá en Paraguay y la música esa,
aquí en la oficina a veces ponemos la música esa de la que cantaron en Te la hiciste un final poco de Colón, ¿eh? de la final de la Libertadores. Y esto salió Maradona con un video que estaba bailando esa canción, ¿verdad? Sí, todo el mundo bailaba en todos los clubes, todos los equipos hacían un videíto con ese tema. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eso fue un ambientazo. Y yo estuve en el 2017, creo, ahí en Paraguay. Yo fui a la Nueva Olla y es un estadio espectacular, o sea, y ya me imagino ese Qué ambiente, lindo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que a mí la verdad, de todo esto, el fútbol me apasiona, o sea, mucho. De hecho, a ver, mi guía es de arquitecto, pero yo tengo 8 años, de 9 años de estar muy metido de lleno en el fútbol con el club en el tema de arquitectura. O sea, yo construía Bueno, las a ver, oficinas. contame un poco cómo arrancaste vos en esto del fútbol y de las canchas. Ahí vos recién acabas de decir que sos arquitecto, pero ¿cómo Sí, entraste vos al mundo de las canchas? como le digo yo, vamos a ver, yo durante 8 años, 9 años llevo de estar involucrado en el club. Al principio en la parte de arquitectura, digamos, las tiendas Sí. del estadio las construí yo, las oficinas administrativas, el estadio nuestro cuenta con paneles solares en todo el estadio, un montón de trabajos porque es el club de mis amores, ¿verdad? A raíz de eso uno pues ayuda al club y está ahí. Yo tengo una constructora de casas también. Y en el 2015, si mal no recuerdo, sí, 2015, empieza el tema de que se quiere hacer un centro de alto rendimiento, ¿no? De hecho, como desde el 2014, que se quiere hacer el centro del alto rendimiento. Visitamos acá 20, 30 propiedades y diseñaba centros de alto rendimiento en cada una de las propiedades a ver cuál era el óptimo. Y a raíz de eso, bueno, terminó quedando ya la última elección, que fue donde efectivamente se terminó haciendo, pero a raíz de eso, vamos a ver, usted sabe que en esto hay mucha competencia entre quién tiene la mejor cancha, quién tiene la peor cancha. Entonces, aquí los dos clubes grandes, uno es Liga Deportiva Alajuelense y el otro es Saprissa. Entonces Saprissa ya tenía cancha natural y había que ver qué se hacía diferente para que no dijeran, ahora la liga le copia le copia la cancha a Saprissa. Y entonces fue donde empezó a verse el tema del híbrido. Yo en esto de las canchas respeto muchísimo a los ingenieros agrónomos, creo que somos un complemento, porque yo sé que en esto hay mucho recelo, hay mucha envidia, hay mucha competencia hasta fea, porque como todo el mundo te critica o te tira para arriba, pero creo que los ingenieros con los agrónomos, con los arquitectos hacemos un buen plan, un buen combo. ¿Por qué? Porque al Pero final de cuentas, vos trabajás con ingeniero agrónomo, ¿o no? sí, claro, sí, 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 nosotros tenemos a ingeniero Ah, agrónomo, o tenés. sea, claro, yo también ya he tomado cursos y obviamente la experiencia en cancha, o sea, eso no lo da la universidad. Pero como le digo, o sea, yo respeto totalmente al ingeniero agrónomo. ¿Qué es lo que pasa? Que durante toda mi vida yo me he dedicado a la construcción. O sea, la construcción es lo que a mí me gusta y al final de cuentas, la construcción de campos deportivos no deja de ser una rama más de la arquitectura y de la construcción, que no hay ninguna especialización en esto, ¿verdad? O sea, no existe una especialización en construcción deportiva. Y eso me pasó en muchos ámbitos. O sea, vamos a ver, no solo en las canchas. Por ejemplo, no hay una especialización para construir los dugouts, no hay una especialización para construir los camerinos o las tiendas o mucho de las cosas alrededor del fútbol que solo en la práctica y solo yendo a ver otros estadios, solo yendo a ver otros centros de entrenamiento se tiene. Al final yo diseño un centro de entrenamiento, el de Liga Deportiva Alajuelense, desde cero, donde hay que tener una concepción de todo, de las canchas, los camerinos, los drenajes de las canchas, dónde va a evacuar las aguas, todo el sistema de drenajes, de sistemas de riego. Y pues bueno, ahí me fui metiendo. Yo en el 2016 viajé a Milán
viajé a Milán a ver el tema de las canchas híbridas, estuve en Bérgamo con la gente de Limonta, viendo el tema de los híbridos. A raíz de eso, bueno, ahí ya negociamos los cuatro campos híbridos que tenemos acá, y ahí arrancó todo. De ahí empecé. Antes de eso, previamente había ido mucho a México también, había estado en Rayados de Monterrey, había estado en Pachuca. Después de lo de Milán, tuve la oportunidad con Paul Burgess del Real Madrid de ir donde él, a estar en un cambio del Bernabéu. Fui a Londres, estuve en Arsenal, estuve en Tottenham, fui a ver la finca de producción de Wembley. Empecé a empaparme mucho de ese tema, porque al final queríamos darle al equipo lo mejor que se pudiera en ese momento, lo mejor que estuviera en el mercado, ¿verdad? Y a raíz de todo eso, pues obviamente me empiezo a meter mucho en el tema de campos deportivos, y de campos deportivos a tal punto que, bueno, nosotros manejamos el Liga Deportiva Alajuelense, en su momento manejamos el proyecto. Decime, ¿por qué se te ocurre en un primer momento, por qué se te ocurre el tema de ir a una cancha híbrida, de hacer una cancha híbrida? ¿Por qué se te ocurre? El primer punto fue ese que le comenté al principio, clarísimo: no hacer lo mismo que hacía el equipo rival, para que no dijeran que estábamos copiando al equipo rival. Porque aquí siempre se da eso, no sé, el día de mañana tenemos paneles solares y vamos a ver, y entonces el otro equipo hace paneles solares, entonces no es que qué bueno los paneles solares, es el equipo copió al otro. Entonces, si no sé, si el día de mañana las redes las ponemos de dos colores y el otro equipo luego lo hace, no es que qué bonito se ve en el otro equipo, sino es el otro equipo copió al otro. Bajo esa concepción, que realmente es una concepción tonta, si usted lo analiza, tener un campo natural es bueno, o sea, no hay nada que decir contra eso, pero entonces bajo esa concepción fue que empezamos a decir, bueno, ¿y qué es lo último del mercado? Queremos poner lo último para que no digan que copiamos al otro. Y a raíz de eso se empezó a averiguar, se empezó a revisar, se empezó a ver qué era el híbrido. Claro, cuando usted se mete a ver lo que es el híbrido y usted empieza a decir, wow, lo tiene el Bernabéu, wow, está en el Camp Nou, está en todos los estadios de Inglaterra, y empieza a buscar y usted dice, bueno, el primer híbrido en Latinoamérica sería un bombazo, porque en ese momento el único híbrido que había era el cocido de Corinthians, si no me equivoco, que era el de Grassmaster cocido. Entonces, si traes el primer híbrido para Latinoamérica, era un bombazo. O sea, era un bombazo mediático de todos los aspectos, y para el proyecto que se quería hacer, era como la cereza al pastel. Realmente era como la cereza al pastel. Yo nunca me hubiera imaginado que luego, hubiera tanta inclusive crítica en algún momento para contra el híbrido, o que hubiera tanta aceptación. Yo nunca imaginé que mucha gente hubiera empezado a decir, no, mira, el híbrido con bermuda no sirve, no, sí, con bermuda sí sirve, no, el bermuda es como un híbrido, no, el bermuda, el híbrido es solo para climas fríos, porque al final usted se sienta y habla con la gente de Italia o habla con la gente de Europa, y jamás te van a decir que el híbrido no sirve para Latinoamérica, o que el híbrido es solo para el clima frío. O sea, eso nunca nadie se lo va a decir. Al final termina usted viéndolo solo en la práctica. O sea, solo cuando ya usted lo logre hacer, siento yo que está totalmente capacitado como para decir si sirve o no sirve el híbrido con bermuda. Che, Enio, decime, y entonces, ¿tomaste la decisión de hacer híbrido, y dónde hiciste los híbridos? Había de todo, como le digo, como al final se empieza a experimentar, porque realmente es un primer experimento, o sea, no hay nada, y empezando a entrar en el tema del césped y demás. La primera cancha que hicimos la hicimos en el centro de entrenamiento, y según con la idea, claro,
yo viajo a Europa y le comento, es uno de los errores que uno más pudo haber tenido en el inicio. Que usted agarra y dice, claro, yo viajo a Europa, voy a ver el Real Madrid, voy y veo el Camp Nou, voy y veo el Wanda, voy y veo el de Emirates Stadium, voy y veo, claro, todo lo que en teoría usted ve en la televisión, usted está ahí, está uno en una instalación, ve 4 o 5 máquinas enrollando los big rolls, poniendo y trayendo, usted viene y dice, voy a tener el Camp Nou, voy a tener el Bernabéu en mi estadio. Ah, porque usan otra especie de césped, nada que ver. No, pero no solo por eso, hasta por la maquinaria. En uno de los estadios donde estuve en la instalación, sí, habían cinco montacargas, pero solo se usaban 2. Los otros 3 estaban por si los otros 2 se dañaban. Entonces, usted trae los otros 3. Aquí eso es imposible. O sea, económicamente hablando, no se puede. No se puede. Entonces, termina usted al principio queriendo tener el Bernabéu en Costa Rica y después termina dándose cuenta que no puede tener el Bernabéu en Costa Rica por un tema de costos, por un tema de climas, por otro montón de circunstancias que uno lo que tiene que hacer, y yo lo hablo, es de tropicalizar los trabajos que usted vio en Europa y adecuarlos lo más que pueda para Latinoamérica, donde sabemos que no tenemos el dinero que tienen ellos y muchas veces ni la maquinaria. Pero entonces... Ahí Gerardo Albornoz, no sé si lo conoces, Gerardo de AFA, pregunta si era de una necesidad extrema cambiar del natural por el híbrido. Pero bueno, es justo lo que vos estabas comentando recién, que era más que nada, como dice Gerardo, para innovar. Claro, pero eso es algo que no les he comentado. Es que nosotros teníamos una cancha sintética en el estadio. No teníamos césped natural ni nada, era una sintética. E incluso antes de hacer el cambio en el estadio, nunca se me olvida, un día estaba hablando con un directivo y acordándonos de eso, teníamos de entrenador a Benito Floro, un español que había entrenado en el Real Madrid, pero aquí ya vino de no sé cuántos años y demás. Y cuando teníamos cancha sintética, incluso hasta nos hizo quitarle caucho a la cancha porque decía que la bola picaba demasiado. Entonces, días antes de empezar el torneo, todo el mundo quitando caucho y metiendo máquinas para quitar caucho, porque el hombre, él era todo, era arquitecto, ingeniero, agrónomo, especialista en canchas sintéticas, eso fue un show. Entonces nosotros la primer cancha la hicimos en el centro de entrenamiento. Según nosotros, en aquella burbuja de la que todavía no habíamos despertado, y hacíamos la cancha sembramos la cancha en el centro de entrenamiento y sí, claro, después nada más la pasamos en big rolls para el estadio y no pasó nada. Aquí vamos a tener el Bernabéu en Alajuela y no es tan sencillo. O sea, al final, sí, tener la cancha, pero no es tan fácil nada más como decir, hagamos un big roll y vamos y llevémosla al estadio. Entonces, a raíz de eso, luego se hizo la instalación del híbrido que hoy tiene el estadio, se hizo en sitio. Los tiempos dieron, logramos los tiempos necesarios y se terminó haciendo la cancha en sitio que hoy en día está en el estadio, que no en todos los estadios se puede hacer así. De hecho, yo diría que es muy poco probable que se pueda repetir algo como lo que nosotros logramos hacer por los tiempos de parón que tiene un torneo, nada más, ¿verdad? Decime, Enio, ese híbrido, ¿cómo viene? ¿Qué es, una alfombra? ¿Vos has visto las canchas sintéticas? Como vienen sí. Eso pero nunca vi ese híbrido, no sé cómo es. Viene en rollo. Es un rollo. Viene en rollo como una cancha sintética. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene menos fibras y el backing, que es la parte de abajo del híbrido, donde se cose, tiene abertura, tiene totalmente aberturas, entonces por ahí es por donde traspasa la raíz y refuerza el tema del natural. Pero viene en rollos exactamente igual que como viene un campo sintético,
solo que tiene muchísimas menos fibras y tiene todo un tratamiento químico y demás en laboratorio que hace que no afecte el tejido natural. Bueno, y decime, ¿y cómo se prepara la base para poder poner esa alfombra y bueno, y después todo lo que va arriba? Pero contame cómo es el proceso para instalar esa alfombra. Vamos a ver, no hay un proceso diferente entre natural o híbrido o incluso entre canchas sintéticas. Necesitamos tener un sistema de drenajes perfecto para lograr evacuar el agua, pero eso lo necesitamos en natural o en híbrido o en sintético. Necesitamos una base de grava y luego la base de arena. Sobre la base de arena instalas el híbrido. En México, una de las situaciones que nos pasó fue que instalamos el césped, lo instalamos sobre tierra. Se le incorporó una capa de arena, se metió un rotavator, se revolvió la tierra con la arena para hacer un mix e instalamos ahí. Y al final, como le hubiera sucedido a cualquier césped, natural, híbrido o lo que sea, no tenía la infiltración necesaria y no sirvió. Pero todos los otros campos que se han hecho con una buena base, que creo que es algo que nos ha faltado mucho en toda Latinoamérica. O sea, porque lo he visto, yo he viajado a Argentina, he viajado a Paraguay, he estado en Colombia, he estado en México trabajando mucho, y es algo de lo que nos falta, que todavía no estamos acostumbrados a que las canchas son 100% en arena. Y uno lo entiende por un tema de costos, porque los mismos directivos, los mismos encargados de tomar esas decisiones no quieren hacer el gasto a arena, porque claro, cuando estás hablando de 20, de 30 centímetros de arena, estamos hablando de una cancha de 1.500, 2.000 metros cúbicos de arena, y eso es dinero. Pero entonces, no quiera tener el Bernabéu, no quiera tener las canchas que se ven en la tele del fútbol europeo en el fútbol de Latinoamérica, si no invierte en las canchas, que es muy contradictorio. Agarran y pagan un jugador de 20 millones de dólares, de 15 millones de dólares, y tenés que meter $600,000 para tener una cancha top, y no lo haces, pero gastas 15 millones de dólares en un jugador y no se hace, ¿verdad? Sí, bueno, y preparás entonces la base, ponés la alfombra y después ¿cómo sigue el proceso? Se arena, o sea, poner la alfombra, extender la alfombra como extender un sintético, o sea, se extiende la alfombra, se cepilla para poner el pelo de forma vertical y empezás a arenar, arenás por capas, vas arenando por capas y luego sembras ahí. Durante todo este tiempo, obviamente he logrado varias técnicas que puede ser, vamos a ver, si vamos a sembrar bermuda, puedes sembrar la mitad del bermuda por debajo de la malla y la mitad luego de que se arena, o puedes sembrar todo el estolón arriba de la malla. Y ahí vas a ir consiguiendo cosas y necesidades que al final son las que terminan dando el acabado final al híbrido. Vos decís que antes de poner la alfombra sembrás estolones, podés sembrar estolones. Sí, correcto. Yo vi que eso lo hicieron en el único de La Plata, es el de Estudiantes. Sí, en el de Estudiantes. Pero vos lo has probado a eso, has comprobado que da resultado. Sí, correcto. Lo he hecho en 2 canchas, puse el 50% y el 50%, o sea, 50% debajo de la carpeta y 50% del estolón por encima de la carpeta. Eso lo he hecho en 2 canchas, sí da resultado. ¿Qué es lo que termina dando el resultado? Que al final la hoja crezca vertical de una vez, porque ella está debajo de la carpeta y empieza a meterse en los orificios que tiene la carpeta y va a crecer totalmente vertical la cancha. Son técnicas, puede ser una cuestión de gustos. Si usted me pregunta, yo creo que no hay ningún problema en que todo esté arriba. Y el estolón que pones arriba, después lo tapás con arena.
se tapa, pero con poca arena para evitar que el pelo del sintético vuelva a caerse, ¿verdad? O sea, es un retape apenas para lograr cubrir un poco el estolón mientras él empieza a crecer y empieza a germinar. Está bien, y cuando una vez que está crecido la bermuda encima, ¿qué pasa con la fibra del sintético? ¿Desaparece La, ese? Porque la bermuda tiende a cerrarse, entonces, ¿qué pasa con esas fibras? ya ahí empieza a mover, digamos, las técnicas de mantenimiento. Un verticorte leve constante, constante, verticorte leve para evitar eso, o sea, para inducir al bermuda a que vaya en posición vertical y con eso logras que no se baje o que no se pierda la fibra sintética. La fibra sintética siempre va a estar ahí y es la que le termina dando un poco más de rigidez al césped. Yo sé que el Bermuda por sí solo es un tipo de césped muchísimo más resistente que Raygrass, que Kentucky, que tipos de césped de clima frío. Pero lo que ganas en resistencia con el híbrido sí sobrepasa todo el tema natural. Yo aquí manejo campos naturales, digamos, tengo otro equipo que es el cartaginés, donde el terreno de juego es 100% natural, y tengo alajuelense que es híbrido, y manejamos también en su momento el proyecto Gol de la Federación, donde es totalmente natural, y sí se nota la diferencia, inclusive también en otros términos, más allá de la dureza, que es la planimetría, ¿verdad? Porque al final tenés una alfombra que te ayuda a que independientemente del tránsito tengas una planimetría durante todo el tiempo, ¿verdad? Sí, ahí decía Gerardo que sí, exactamente. Sí, porque aparte yo me acuerdo de haber visto imágenes que en el estadio de Estudiantes hicieron así. Primero pusieron estolones debajo de la carpeta y bueno, y después pusieron arriba. No, no, pero Eso yo tenía la duda de qué pasaba con la fibra, porque la bermuda tiende a cerrarse y a ahogar la fibra. lo que pasa es que al final, y esto también lo he ido conforme pasa el tiempo, porque no lo tiene uno todos los días que lo tiene a mano, ¿verdad? Pero también he ido viendo que con el tiempo es, vamos a ver, la fibra sí es sumamente importante para dar mayor estabilidad, pero uno al principio tal vez se preocupa mucho por eso que me estás diciendo, de que y la fibra, ¿qué va a pasar con la fibra? Pero tenés en todo un campo de juego tal millones de fibras que al final de cuentas es mínimo si perdés una fibra o perdés dos fibras. Te lo digo, por ejemplo, inclusive con el pinchado. Mucha gente me pregunta que entonces puedes pinchar una cancha. Claro, puedes pinchar una cancha, o sea, solo que no vas a pinchar con un tin tan grueso. O sea, lo normal sería que vamos a ver, que uses tines de 3/8. Entonces, la aireación puede ser mucho más constante y tal vez ya un tin más grueso de media pulgada ciertas, no sé, 4 veces al año, cada 2, 3 meses, para buscar otro tipo de perforación que uno necesite. O ahora con los mismos sistemas nuevos que hay, por ejemplo, el Air2G2, que en teoría es especial también para césped híbrido, por lo mismo, porque al final es una única perforación que mueve el piso y descompacta el piso. Pero al final no hay que preocuparse tanto por la fibra, porque la fibra siempre va a estar y siempre te va a dar ese adicional de tracción y de planimetría en el terreno de juego. ¿Y cuánto vale una cancha de esa más o menos aproximadamente? La diferencia entre hacer una cancha natural a hacer una cancha híbrida está en el híbrido, específicamente, evidentemente, ¿cómo se llama? En el costo
de ese producto. Entonces, si una cancha vale natural $400,000, una cancha híbrida te va a costar $550,000, $600,000, por decirle algo. Sé que $200,000 más. puede andar por ahí una diferencia de $200,000 porque al final hay que importar los productos. Bueno, en algún momento en Paraguay hay la opción de que la fábrica que hay de Limonta los termine produciendo. Eso sería genial para todo el sector de Sudamérica por los tratados de libre comercio que tienen ustedes. O sea, eso sería espectacular. Entonces pueden bajar costos. Pero mientras eso no suceda, hay que traerlo de Europa, de Estados Unidos, y obviamente los aranceles hacen que se cobre un poquito más. Ahí leí un comentario de Jorge que dice, en los híbridos con regras, la fibra también termina aplastando. Claro, es por la cegada diaria. Es lo que le comento. Al final del tren, por así decirlo, al final del túnel, no hay que preocuparse tanto por la fibra, porque como lo dice Jorge, en sistemas híbridos con el Raygrass o con Kentucky, siempre el rodillo va a terminar aplastándolo. Y ahí es donde usted necesita mejores técnicas de mantenimiento, más cuando termina el torneo, cuando hay un parón de torneo, de poder tal vez hacer una regeneración completa del campo para volver a acomodar un poco la fibra, de hacer verticortes más agresivos, no a tal punto de llevarse toda la fibra, pero sí para intentar ir oxigenando un poco, por así decirlo, la fibra, ¿verdad? ¿Y cuál es la vida útil de esa cancha, Enio? Bueno, nosotros la de aquí, la de Alajuelense, ya tiene 3 años y medio. Y la primera que hicimos ya va para el 4º año. Ya va para el 4º año y de uso constante. ¿Y cómo están? O sea, no tengo queja. O sea, no tengo queja, el club no tiene queja. Y sé que en Italia, por ejemplo, en estos países de este tipo de híbrido, ya hay canchas que tienen 6, 7 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son sistemas tan nuevos que no puedes decir hoy en día la vida útil son 15 años. Porque a hoy en día, la que más tiempo tiene 6, 7 años. Yo personalmente le puedo decir que las mías, las de acá, tienen 4 años ya. Y no les veo que en 1 o en 2 años vayamos a perderlas o tengamos que cambiarlas. Es un tema de mantenimiento. Obviamente en Europa, con los costos que ellos, con los presupuestos que tienen, y las cambian año a año. O sea, y no pasa nada. Ustedes no hacen resiembra con Raygrass en invierno, ¿no? Casi aquí en Costa Rica no he tenido invierno, o sea, nosotros no tenemos un invierno como el que tienen ustedes allá en Paraguay, en Argentina. Entonces, sí lo utilicé una vez, hice una resiembra, es un espectáculo el Raygrass. O sea, el Raygrass es el color que le da, es un show, o sea, es para la televisión, es para el espectador. Pero las condiciones climatológicas que tenemos en Costa Rica, no. En México, sí las canchas, vamos a ver, en México he hecho 4 híbridos, uno en Pachuca, donde fue únicamente de Raygrass con Kentucky, el de Cruz Azul lo hicimos con Kikuyu y con Raygrass, y en Club América también, con Kikuyu y con Raygrass. ¿Y cómo funciona con el Kikuyu? Con el Kikuyu, bueno, es que el Kikuyu es un animal, ¿verdad? O sea, el Kikuyu se quiere devorar absolutamente todo, la raíz prende, pero de una manera se amarra con la malla y, bueno, no hay manera. Lo que pasa es que, a ver, si usted me pregunta a mí desde mi concepción y lo que he logrado aprender en todo este tiempo, y sé que muchos tienen un criterio parecido, el Kikuyu es una maleza, no es un césped para campo deportivo, que luego lo terminamos utilizando para campo deportivo, ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero mucho va porque hay mucha gente que durante mucho tiempo lo ha utilizado y como le da buen resultado, mejor no lo toco y no lo quito. Eso me pasó, por ejemplo, a mí en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca, la recomendación mía siempre fue, hay que hacerlo con Raygrass, por el microclima que tiene el Estadio Azteca, las sombras, todo. Y yo, no, Kikuyu.
pero el Kikuyu... Contame bien qué fue lo que pasó ahí en el Azteca, que fue se habló mucho de ese tema. Ahora que, bueno, tenemos a alguien que trabajó ahí, ¿qué fue lo que pasó ahí? Vamos a ver, creo que lo que pasó, y sin afán, y lo he dicho muchas veces, sin afán de echarle la culpa a nadie, ni quitar responsabilidades, ni nada, creo que fue una mala elección de tiempos desde un principio y una mala, y eso que pasa en muchos clubes, de donde todo el mundo opina, pero al final los que saben no se les toma la opinión o el valor en su opinión que merecen. Cuando a mí me contratan para hacer 20.000 metros cuadrados de césped híbrido, yo una de las primeras reuniones llegué y pregunté y dije, ok, vamos a cambiar los drenajes y todo el sistema. No, sirven. Tome, aquí está. Prueba de infiltración. Ok, listo. Prueba de filtración, todo bien. Cambiamos todo. Y si metimos sistema de riego, incorporamos 200 toneladas de arena, hicimos apenas un mix ahí con un rotavator, acomodamos, el híbrido en el vivero era espectacular, o sea, era espectacular, las raíces que teníamos, etcétera, y se pasaron así los rollos, 8.000 metros cuadrados, se pasó al Estadio Azteca, 24 horas después de terminar la instalación ya estaba Cruz Azul entrenando, 48 horas después estaba jugándose un encuentro y empezó lo que nadie se esperaba, empezaron las lluvias de manera descontrolada en México, como llueve en México, aquellas lluvias, granizo, todo, y se empieza a ver que no drena, que el agua empieza de la capa de arena que habíamos hecho, en vez del agua bajar, el agua subía. Y aquello empezó a ahogar el césped. Y listo, ahí murió el césped. O sea, ahí ya, chao. Ahí murió el césped. ¿Y ahí qué tenía? ¿Era Bermuda o era Rey Gracias lo que tenía ahí? Kikuyu. Porque los del Estadio Azteca dicen que durante 54 años que han tenido la cancha ya ha sido de Kikuyu y que nunca han tenido ningún problema. Y se hizo Kikuyu. Mi recomendación era, esta cancha tiene que ser de Raygrass y de Kentucky, porque el Estadio Azteca tiene, por los techos tan cerrados, tiene un microclima interno que es totalmente diferente a estar afuera del estadio, pero totalmente diferente. Pero como les digo, como el final, durante 54 años usaban Kikuyu, entonces hagamos Kikuyu. Y evidentemente también el tema terminó siendo mucho más mediático a raíz de que extranjero en México, en el Estadio Azteca, Tico, la misma competencia mía acá en Costa Rica habló mal mío, y entonces ya a partir de eso la prensa de ahí monta su show, millones de habitantes en México, y era más fácil decir que el malo de la película había sido yo. Y no importa, al final, yo les soy sincero, yo creo que esa terminó siendo la maestría mía. O sea, ahí me gradué, maestría, doctorado y todo porque a nivel personal inclusive, no laboral, no solo de césped, no solo de hablar del híbrido, sino de aquello en que en un momento usted piensa, lo estoy haciendo tan mal, o sea, soy tan malo en lo que hago, o sea, y vuelvo a ver para atrás y yo digo, bueno, hicimos Alajuelense, hicimos Pachuca, hicimos Cruz Azul, hicimos América, y tan malo soy. O sea, y en el Pachuca y en el América, ¿cómo va la cosa ahí? Bien, en Pachuca, digamos, cuando nosotros entramos a trabajar en Pachuca me contrata y lo que hicimos fue revolucionar todo el manejo de canchas que tenía Pachuca, porque Pachuca tiene un centro de entrenamiento con 8 canchas naturales. Nosotros les construimos 2, una natural con Celebration y Raygrass y otra híbrida que fue con Kentucky, con Raygrass y Kentucky, y espectáculo, o sea, espectáculo. A Pachuca se le inundaban las canchas en el centro de entrenamiento y las primeras lluvias que se venían
la gente veía 7 canchas inundadas y la primera cancha que habíamos hecho en arena, que nada, se podía entrenar. Entonces, fue muy bueno, si no al final de cuentas, no podés entrar, o sea, no podés terminar estando en América, en Cruz Azul, y terminando en el Azteca, si de verdad todo hubiera sido malo. Pero realmente la historia del Azteca te termina marcando, porque termina usted diciendo, como le digo, tan malo soy. O sea, es cierto lo que dice la gente, de que uno es tan malo, o sea, porque era todos los días las redes sociales, los mismos colegas del sector, usted lo sabe y todo el mundo lo sabe. Hey, tengo detractores en Argentina, en Costa Rica, en México. Ahí dice Jorge que hay que ser muy valiente para agarrar, para hacerse cargo del Azteca. Sí, 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 sí. Y una, ¿sabe ¿cómo se llama? Algo que tal vez la gente no lo sabe y uno lo sabe y al final queda tal vez para uno. Al final, cuando uno se muera, solo se lo lleva a uno, tal vez. Después de todo esto, creo que la NFL o el mismo Estadio Azteca contrató a World Sports, los de Brasil, a André Y Cariola no, y no a, y sé. a- y a una gente de Brasil. El sistema de drenajes que terminaron construyendo en el Estadio Azteca fue el que vamos a ver, eso fue en junio, julio, lo de que hicimos la construcción. Ya para agosto yo ya tenía un dictamen de qué era lo que pasaba y se lo había entregado al Estadio Azteca. Estuvimos a nada, yo tuve una aprobación del Estadio Azteca para empezar a hacer los drenajes. Al final, justo cuando íbamos a iniciar, recibí una llamada de que no se iba a hacer, que se la iban a jugar hasta el final del torneo así. Y World Sports y el Azteca terminó construyendo el sistema de drenajes tal cual el diseño que nosotros les habíamos dado desde agosto. Y obviamente lo sé porque cuando yo vi las fotos, porque a mí me gusta aprender de esto y ver las fotos y demás, cuando yo vi las fotos de los trabajos que se habían hecho, de ahí lo comparé con el diseño que nosotros les habíamos dado, era el mismo. O sea, terminaron construyendo lo que nosotros habíamos dicho y ahí por lo menos dice uno, bueno, me pisotearon todo, pero terminaron haciendo lo que nosotros dijimos. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que se dan con los clubes, que los encargados de tomar las decisiones no le dan ese respeto al canchero, no le dan ese respeto al asesor, no le dan ese respeto al que sabe de construcción, al que sabe de manejo de canchas, y ellos creen que saben de canchas y terminan decidiendo sobre situaciones que no les competen a ellos y que terminan dando el traste con los terrenos de juego y que al final de cuentas nadie va a salir a decir, sí, fui yo el culpable. Es más fácil culpar al asesor, al canchero o al agrónomo, ¿verdad? Genio. Y bueno, ¿y qué proyecto tenés ahora próximamente? Vamos a ver, de proyectos que tenemos ahorita, se mueve, esto se mueve, obviamente esto de la pandemia le pega a todo mundo, o sea, le pega a todos. Aquí viene el Mundial, en Costa Rica viene el Mundial Femenino Sub-20 en enero. Hasta de momento todo está para que sí esté. Estaba en Costa Rica y Panamá, ahora parece que Panamá no va con el Mundial y parece que solo sería Costa Rica. Luego, la semana pasada Argentina mandó una propuesta para ellos acoger el Mundial Femenino también. Y por ahí va un poco. Ahora, a mí me gustaría enfocarme en ese tema con FIFA. Es una experiencia, me imagino que es una experiencia increíble. También por currículum, por todo, porque se termina aprendiendo. Al final es el máximo ente y hace eventos internacionales. O sea, también hay algunas propuestas ahí por Sudamérica para ir viendo a ver qué se puede ir haciendo, pero como todo, siempre esto hay que tenerlo muy, muy, muy en silencio, porque hay que ser sinceros, en el gremio nuestro hay mucha envidia, o sea, extrañamente, o sea, a veces uno no entiende por qué, o sí entiende por qué, pero no comparte tal vez uno las envidias que hay en nuestro gremio, porque es una realidad, o sea, es una realidad. Muchas veces hay gente que quiere ver el trabajo que usted está haciendo, pero para ver qué hay malo, y para agarrar y para tirar.
yo creo que yo inclusive en algún momento anteriormente hasta he caído como en ese juego, como de ver qué hace malo el otro y al final, por eso es mejor a veces los trabajos que salen mantenerlos en silencio, porque yo sé de trabajos que he perdido porque al final dice uno, mira, mañana voy a ir a Paraguay con Gonzalo y entonces por otro lado están llamando a Gonzalo, mira, Enio es muy malo, Enio no sabe hacer las cosas, mejor me lleva a mí. Y todo eso, hey, así se trabaja, ¿verdad? Y lo que sucede me parece a mí con el tema puntual de los híbridos es que en Sudamérica tenemos mucho desconocimiento porque es algo muy nuevo y es algo que acá no hay. No, bueno, hay algunas canchas en Brasil, ahora hay una en Argentina, y me parece a mí que lo que pasa es eso, es un poco el desconocimiento que hay en el tema. Y bueno, y después, como vos decías, hay un poco de todo. Pero bueno, la verdad que es un tema muy, muy interesante porque nada, creo que de última es lo que viene. Así como se vienen las canchas de arena, así como hay que empezar a hacer canchas de arena, que hace un tiempo atrás tengo que reconocer que yo decía, medio como, no que renegaba, pero yo por ahí me ponía a discutir por el tema. Y bueno, todo avanza, todo progresa, las canchas de arena tienen que venir, y creo que el híbrido en algún momento va a venir también. Así No, que me y lo parece que es comento bueno, porque que es bueno también el debate y el hablar y el compartir experiencia y nada, y por eso era la intención de charlar con vos para que vos nos cuentes tu experiencia con el tema de los híbridos de este lado del mundo que prácticamente no había. no, incluso se lo digo, o sea, a nivel FIFA, eso es lo que viene. O sea, como dice usted, yo creo que vamos a ver, aquí se tiene que ir por pasos, como dice usted. O sea, lo primero va a ser construir en arena. Eso es, o Claro, justo sea, ahí Jorge justo está diciendo que el primer paso es hacer cancha de arena y eso, después eso, eso, van a venir los eso híbridos. sí. Y yo le voy a contar una experiencia en México. En México, la primera vez que yo llegué, bueno, primero que fue en Pachuca, uno de los chavalos me dijo, y usted es de Costa Rica, y nosotros que decimos que de México para abajo nadie sabe de fútbol, y usted nos va a enseñar de canchas. Lo bueno, eso pasa. Ya después se dieron cuenta que algo sabía. Y con la construcción de la primer cancha en arena, todo el mundo se reía, todo el club se reía. Una vez después de que la cancha quedó construida, nunca se me olvida, llegó uno de los trabajadores del club, porque hay miles ahí en Pachuca, y se me acercó y me llamó en el parque, Enio, Enio. Y yo, sí, ¿quién es? Y dice, ¿cómo estás? Mira, yo me burlaba mucho del tema de la cancha, pero mira, y tengo fotos. Le tomaba fotos hasta cuando habíamos hecho los trabajos y todo. Me decía, pero tengo que reconocerle que y ahora todas las canchas están inundadas, todas las canchas son un barrial y la cancha de la arena es la que se puede usar y ahora todo el mundo quiere jugar en la cancha de la arena, nada más. Entonces, eso es cierto, o sea, al final lo primero es pasar a las canchas de arena y con eso se irá a pasar al híbrido, porque como dice Jorge, y ahí lo leí, construir canchas híbridas se pueden construir una vez que ya las tengas de arena, pero hacia eso va la FIFA. Y se lo digo yo que he estado, digamos, en contacto y sé que tal vez no puede uno comentar mucho, pero no voy a decir nada que no deba decir. FIFA va hacia los campos híbridos en todos los mundiales, en todos los escenarios de juego donde sea un campo FIFA, ellos van a buscar que sea híbrido. Entonces, si el día de mañana Argentina quiere tener un mundial sub-20, pues tendrán que pasar. Yo no sé si vieron que le dieron el mundial femenino del 2023 a Nueva Zelanda y a Australia y competía contra Colombia y sin desmeritar a los de Colombia. Yo he estado en Colombia, he visto campos de terrenos de juego en Colombia y obviamente son terrenos de juego que están hechos en tierra. Entonces,
de ahí, cuando viene FIFA y te evalúa, de ahí, chao, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque el terreno de Genio. juego no es en arena. Contame, sacándolo a Saprissa y a la Alajuelense, ¿cómo es la realidad del fútbol en Costa Rica en cuanto a los campos? El resto de los clubes, ¿hay mucha diferencia? Sí, sí, la verdad es que hay mucha diferencia. Aquí vamos a ver, tenemos 4 estadios con terrenos de juego en condiciones inigualables. O sea, está el Estadio Nacional, el de Alajuelense, el, el de Saprissa y el de Cartaginés. Eh, Después de ahí tenemos 4 o 5 estadios con césped sintético y 2 o 3 estadios que tienen césped natural, pero no son, vamos a ver, el césped natural no es un césped natural profesional. Esa es la realidad, sin Que desmeritar lo que un césped autóctono del lugar, natural, eh, zacate dulce, lo que aquí llamamos zacate dulce o jengibrillo y chao, y se corta y un lo que poco salió en el momento. y vamos, y a darle. Y es un poco de también falta de recursos. O sea, yo lo tengo claro, tampoco es que uno, hey, si Claro. tuviéramos los recursos que todo el mundo tiene, otra cosa, otro gallo cantaría, pero no hay la cantidad de recursos para invertir en ese tipo de terrenos de juego. Que ya le digo, y por ahí vi otro comentario, Jorge, es cierto. O sea, aquí al final de cuentas mucho va de los directivos. O sea, mucho va de los directivos. Si yo lo vi, si yo estuve trabajando en México, donde los fichajes en México son $2 millones, $4 millones, $5 millones, $10 millones, $15 millones entre equipos mexicanos. Pero vas y decís que $600,000 sale una cancha y es como si usted le mentó la madre al directivo. O sea, Eh, aquello fue de terror. Y no vayamos largo. ¿Cuánto se venden los jugadores en Argentina? sí, ¿Cuántos no, son los falta hacerle entender, como dice también Elvio por ahí, que decía que sí, ahí cuesta hacerle entender a los dirigentes, eh, eh, va a costar hacerles entender de hacer las canchas de arena, pero bueno, pero yo creo que en algún momento van a ir llegando las canchas de arena. Y bueno, hacia como eso se decía vaya? Jorge, una vez que tenés la cancha de arena, después con el tiempo podés hacerle el híbrido. Genio, la verdad que muy interesante. No sé si te quedó o querés contar algo o decir algo, de última, los últimos minutitos que nos quedan. No, vamos a ver, yo creo que al final de cuentas, como le digo, entre la gente del gremio, entre más acuerpados estemos todos, creo que más actualización en métodos de construcción, en maquinaria, pueden llegar a tener los mismos directivos. Porque lo he visto, a veces que yo he viajado a algún lado porque quieren que le muestre uno un, el sistema híbrido de algún directivo, y yo lo sé porque he estado en grandes clubes en Argentina, en Paraguay y todo, que me doy media vuelta y me salgo del club y probablemente les diga, no, esto no sirve, esto no funciona y no, ¿cómo se llama? No le haga caso, eso no sirve. Pero como dice usted, al final de cuentas, hacia ahí es hacia donde vamos. O sea, el día de mañana, ¿Qué decir? ah, No, que te quería preguntar algo, que no te pregunté cuando estábamos hablando, que estabas contando del proceso de construcción. sí. En cuánto tiempo está una cancha? O sea, por ejemplo, desde que pones la alfombra hasta que se puede utilizar, ¿cuánto tiempo más o menos lleva? Bueno, ¿Cuántos meses te demoran? a la Juelense lo hicimos el del estadio en 98 días, 100 días. Que le soy Ah, sincero, es una animalada. Es una es animalada. mucho. No, yo creo que hasta ciertamente es poco tiempo. Ah, sí. Sí, el vivero del Estadio Azteca también lo hicimos en 90 días. Y luego, después de que pasó todo lo del Estadio Azteca, me fui para Europa, fui a Madrid, me senté con una persona
que me parece sumamente capacitada, que tienen una finca de producción muy grande y todo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y ustedes al cuánto tiempo producen el césped para ya pasarlo a un estadio? Y me decía 6 meses. Y yo decía, puta, y uno está ahí 90 días de cómo no lo van a reventar. O sea, cómo no se termina pegando uno un balazo uno mismo en el pie. Porque vas y decís, claro, en 90 días tenés la cancha, jugás, y el dirigente no le importa si no llovió, si no hubo agua, si no hubo nutrientes, nada. A él Claro, acá en Argentina, por ejemplo, acá en Argentina sería imposible, porque hay clubes que no pueden dejar de usar su estadio durante 90 días. Imagínate 6 meses, por eso que es pegan un... Claro, por eso es que tiene que haber la finca de producción. Y entonces, al tener finca de producción, vos con tiempo sí podés producir el césped 6 meses y entonces ya luego hacer el trabajo de pasar los rollos en Big Rolls, ya ocupas 15 días y ¿Y levantas con semilla de Bermuda nunca hiciste? No. Ah, no, mentira, sí. Hice uno con semilla, pero igual, o sea, perdés mucho tiempo. O sea, al final, ¿cómo ganas más tiempo? Haciéndolo con estolón y duplicando la cantidad de estolones que querés, que sabes que vas a tener una mortalidad muy elevada, pero vas a conseguir también una producción mayor y una germinación mayor. Enio, o sea, ahí nos quedan 2 minutitos. Te agradezco mucho el que te hayas tomado un tiempito para que charlemos y la verdad que es un tema muy interesante y bueno, muy discutido, porque realmente es discutido porque hay mucho desconocimiento también, como te decía, pero es un tema muy interesante y para charlar no durante una hora, sino durante mucho tiempo, pero bueno, te agradezco de todas maneras que te hayas tomado un rato para que charlemos y me debes la camiseta esa que está ahí atrás que me gusta. Aquí tengo otra, vea, esta más bonita porque esta es la del centenario, este año es del centenario, vea, la tenía aquí justo. Vea. Ah, mirá qué bien, qué bueno. Ah, me gustan los colores, colores. Sí. No, pero nada, muchas gracias a todos y a los que se conectaron ahí. Igual, si alguien tiene una duda, ahí tienen mis redes también, ahí me pueden escribir. Yo en eso soy bastante abierto a hablarlo y ojalá pronto podamos hacer alguna otra charla ahí para que nos metamos todos y hablar un poco más de híbrido y de las canchas y viajar y ver canchas. Ojalá que abran los aeropuertos pronto y me inviten a ir por allá. Si es por viajar, tenés que hablar con Pablo Peirano. Él es el que viaja. Me debe una ida a Argentina, pero bueno. Dale, Enio, te mando un abrazo grande y gracias por esta charla. Pura vida, saludos. Chao, chao. Chao.